Continuem en clau econòmica. Les conseqüències d'un any de pandèmia en el teixit econòmic valencià s'ha traduït en l'agonia de moltes empreses, de comerços i autònoms. Afrontar este 2021 està sent tot un repte que requereix d'esforç i fins i tot d'imaginació. Però les ajudes directes, el suport de les administracions i el diàleg social han de ser claus en la recuperació d'alguns sectors que estan, com dèiem, agonitzant. Ahir mateix els indumentaristes van realitzar una crida desesperada. En un any, diuen, han perdut més del 90% de la seva facturació. Sectors relacionats en el turisme, en la cultura, en l'esport, esperen aquest pla d'ajudes del qual parlaven al principi del programa i esperen que puga donar-los un respir. Però fa falta més. Transitem terreny desconegut en una crisi sense precedents. Què cal fer per afrontar-la amb garanties? Quin és el diagnòstic i el tractament per al teixit econòmic valencià? D'això volem parlar avui amb el màxim representant de la patronal valenciana, al qual tenim ja en l'estudi, Salvador Navarro, presidente de la CEF. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Nos acompaña también en esta entrevista el director general de Relaciones Institucionales de esta Casa de Prensa Ibérica Valenciana, Julio Monreal. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Señor Navarro, le pido para empezar una valoración de la situación que estamos viviendo, también de las medidas restrictivas que entraron en vigor el pasado lunes. Como máximo representante de la patronal valenciana, ¿cree que estas restricciones son equilibradas para manejar esta delicada situación sanitaria y no desatender la economía? Bueno, la verdad es que esta es una situación, y prácticamente va a ser un año de una situación totalmente atípica, nueva para todos, y es una posición que nosotros siempre hemos defendido, y es de compatibilizar o intentar compatibilizar la salud y la economía, y es algo complicado porque con cifras lamentablemente de contagios y sobre todo de fallecimientos es muy complicado intentar compatibilizar, pero está claro que debemos de ser capaces. Lo hemos demostrado, lo demostramos al principio porque aquí ha habido dos fases: el confinamiento total que tuvimos en los primeros meses del año y luego la posterior confinamiento parcial de sectores que lamentablemente se está afectando. Nosotros lo que trasladamos permanentemente, y se ha demostrado que los sectores los cuales más perjudicados, lo que es la hostelería, la hotelería, turismo, agencias de viajes, en general el ocio, se ha demostrado que son seguros. Por tanto, debemos de tener mucho cuidado en responsabilizar a estos sectores, y sobre todo porque las cifras han estado ahí. Ha habido cierres de estos sectores, pero las cifras han seguido aumentando. Por tanto, yo creo que aquí hay una clave que debemos de respetar todos, y es la responsabilidad individual. Con esto, y yo creo que en el ámbito laboral se está demostrando, con responsabilidad, se está demostrando que está funcionando. Lo que debemos de tener mucho cuidado es en el ámbito social, que es donde están viniendo los contagios. Sí, señor Navarro, eso quiere decir que está usted más en la línea de, usted y la patronal valenciana, más en la línea de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde está relajando ahora mismo las medidas, que en la línea del gobierno valenciano, que está fortaleciendo, está buscando nuevas medidas para aplicar más restricciones sociales y económicas. Bueno, yo creo que más restricciones es complicado, porque ya vendría de un toque de queda mucho más acortado en el tiempo, porque los sectores ya están prácticamente confinados o cerrados. Yo creo que en ese sentido se ha estado aguantando al máximo posible, y aquí yo creo que sí que ha habido una función y una apuesta, desde luego desde Presidencia, por intentar compatibilizar la economía y la salud, y se ha estado trasladando hasta el último momento. Es verdad que con cifras de fallecimientos como los que estábamos asistiendo estos últimos días atrás, cerca de 100 muertos, es complicado mantener esa compatibilidad, pero nosotros seguimos apostando porque los sectores son seguros y desde luego la economía tiene que funcionar. En ese aspecto yo creo que la Comunidad de Madrid está llevando otra política distinta. Desde luego ayer yo me quedaba sorprendido de que no de 4 comensales en un restaurante pasarán a 6. Veremos las cifras, porque aquí esas decisiones al final cuestan también en salud. Por lo tanto, yo creo que la apuesta que ha hecho la Generalitat Valenciana hasta el último momento era la que tenía que hacer, y era una apuesta por mantener la economía, porque hoy vamos a ver los datos, y los datos ya los tenemos, los datos de paro, lamentablemente 10.000 valencianos más en la lista de paro, y yo creo que esta es la reflexión que tenemos que hacer. Por eso es importante compatibilizar la salud y la economía. Ahora, en el bloque que dedicaremos a medidas económicas, hablaremos de esos datos de paro y de la valoración que hace la patronal valenciana.
Pero inauguramos este programa justo el día de antes en el que se presentó el plan Resistir y en el que le vimos también, junto a otros agentes sociales y junto al presidente de la Generalitat. ¿Qué valoración general hace de este pack de ayudas de 380 millones de euros? Bueno, este es un plan, y esto lo hemos comentado con distintas patronales de otras comunidades autónomas, hoy por hoy es el plan más potente que existe en España, aportado por una comunidad valenciana, porque aquí hay que recordar que están las ayudas de las comunidades autónomas, pero también del gobierno central, y hay que recordar también que el gobierno central está haciendo una aportación del PIB por debajo de la media europea, por tanto aún hay recorrido para que el gobierno central, que es el que debe de asumir la parte principal de la situación, haga una aportación de ayuda directa, pero hay que recordar que estas ayudas, y desde el primer momento que ocurrió en marzo, ha sido una apuesta permanente de diálogo social, y yo creo que aquí en estas situaciones tan complicadas el diálogo social, y no será la primera vez que lo digo, ojalá al inicio el gobierno central hubiera hecho una actuación mucho más acorde de diálogo con la patronal y con los sindicatos. Aquí se ha hecho desde el primer momento. Es verdad que no hay bastante para los sectores más afectados, pero este es un plan que, en función de cómo vaya funcionando este confinamiento sectorial, iremos trabajando. Son 380 millones, son 4.000 euros por pequeña empresa como máximo, hasta 12.000 a otro tipo de empresas, ayudas a ERTES, ayudas a cuotas de seguridad social de autónomos y de empresas. Está claro que no es bastante, 380 millones no va a cubrir, pero sí que es verdad que este es un plan ahora en estos momentos, conforme vayan tomándose medidas en mayor o menor grado de dificultad, irá aumentándose, teniendo presente que la situación de las arcas de la Generalitat todos sabemos cuáles son, y por tanto debemos de también tener ese enfoque hacia el gobierno central y esa apuesta que tiene que hacer principal del gobierno central. Hablaba usted del gobierno central y de la Generalitat Valenciana, pero también los ayuntamientos están, algunos con lentitud y con dificultades también financieras, pero ¿qué espera la patrona de los ayuntamientos en esta línea del plan Resistir? ¿Espera una aportación? ¿Espera un compromiso? Espero sensibilidad, porque ha habido ayuntamientos que hasta ahora precisamente la sensibilidad es lo que ha faltado. Cuando nosotros decimos ayudas directas, pueden ser por una ayuda directa del ayuntamiento o de la Generalitat, o con que no pasen los recibos de IBI, de IAE, de la tasa de alcantarillado, de la tasa de basuras, de la tasa de terrazas. Eso es una ayuda directa. No está estrenando la tesorería del autónomo o de la empresa, y por tanto eso es lo que falta precisamente, aparte del plan Resistir, en el que afortunadamente cada vez más se están incorporando, y creo que tienen hasta el 7 de febrero, cada vez más se están incorporando ayuntamientos, pero ciertamente falta sensibilidad hacia ese sector que hay que reconocer que entra y forma parte de un sector que en su momento, en la anterior crisis, sacó a esta comunidad conjuntamente con el sector exportador de la situación de crisis. Por tanto, ahora yo creo que es el momento, todas las administraciones, las locales, municipales, autonómicas y por supuesto la central, de echarles un cable. Ayudas directas, hablamos de ese ambicioso plan, pero en el fondo, señor Navarro, estamos casi a la cola de Europa en ayudas directas. Estamos viendo en el espejo de otros países del norte cómo están ayudando de manera directa a los sectores más afectados. ¿Aquí echan falta también eso? Bueno, el dato que tenemos, la media europea está en torno a un 7% de ayuda directa del PIB. España está entre un 3 y un 3,7%, Alemania está entre un 7 y un 10%, incluso Italia, que también tiene problemas de solvencia, está por encima de España. Por tanto, hay recorrido, y aquí yo repito, es importante el posicionamiento del gobierno central. Pues claro, parece que se ha salido de rositas. Hemos tenido hasta ahora la liquidez cubierta. Ahora ya las empresas ya no tienen un problema de liquidez, tienen un problema de solvencia. Llevamos un año, las cuentas de explotación de las empresas ahora hay que ponerlas en el balance, y desde luego va a haber posiciones de empresas que lamentablemente van a tener que cerrar, y no vamos a estar en un ERTE, sino va a haber un ERE. Por tanto, aquí hay una visión que tenemos los líderes empresariales de trasladar, y es que el cierre de una empresa implica empleos, porque una empresa es algo etéreo.
pero es que detrás de eso hay clientes, proveedores, conocimiento, talento, pero sobre todo personas. Y esto es lo que debemos de ser todos, tenerlo muy claro. Yo en su momento he visto cierta demagogia de que parecía que ayudar al sector privado desde lo público era típico. Se ha visto con... yo creo que es algo fundamental. Si tú, por imperativo legal, la administración te obliga a cerrar un negocio, tienes que tener una ayuda directa. Y repito, la ayuda directa no es para el negocio, es para el negocio y el mantenimiento del empleo. Desde el punto de vista de la gestión política de la pandemia, ¿qué cree usted que se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en esta pandemia, en el año que llevamos prácticamente de pandemia? Entiendo que en clave autonómica, porque si fuera en clave nacional también tenemos... Estamos en una televisión de ámbito local y también en el de ámbito de la patronal, sí, que usted preside. Yo creo que en ámbito autonómico hay que poner en valor el diálogo. Ha habido un diálogo desde el primer momento con el gobierno autonómico, también con algunos ayuntamientos, con las diputaciones. Eso yo creo que ha sido poner en valor lo que es el diálogo social conjuntamente con los sindicatos. Cuando ha habido que apoyar acuerdos a favor de las empresas, los sindicatos han estado ahí, y cuando ha habido que apoyar a los trabajadores, la patronal ha estado ahí. Por tanto, yo creo que valoro este año la capacidad de negociación, porque al final negociar significa también ceder en momentos determinados, valorar los acuerdos que hemos sido capaces desde el diálogo social. Y aquí hay tres patas: la patronal, los sindicatos y desde luego la administración autonómica. Tal vez lo criticable, yo creo que falta o sobra, más que faltar, sobra polarización de la política. Estos son momentos de que la gente quiere certidumbres, no incertidumbres, y no nos podemos estar tirando los trastos a la cabeza desde el gobierno y la oposición, o en ocasiones desde dentro del propio gobierno. Le voy a lanzar una repregunta sobre esa respuesta, esa fluidez de diálogo con el gobierno valenciano. ¿Lo ha sido con todas las partes que conforman el gobierno valenciano o con unas más que otras? No, y además ha sido con todas, porque tengo que decir que antes de este confinamiento sectorial hemos estado reunidos con los 6 grupos políticos que están en representación en las Cortes, trabajando la apuesta que tenemos de industria, porque esta comunidad tiene que hacer una gran apuesta por la industria, y hemos sido recibidos o han venido a la propia sede de la Confederación, y en ese sentido ha habido un diálogo fluido con todas las fuerzas políticas. Y yo también tengo que decir en esta ocasión decir, en general, la oposición en la Comunidad Valenciana ha sido una posición, o ha tenido una posición leal al gobierno autonómico. Señor Navarro, una cosita antes de que Silvia pase a otros apartados. No puedo resistirme a preguntarle a usted, si dependiera de usted, ¿usted expropiaría la fórmula de la vacuna del coronavirus? Usted que es empresario, asistimos a una guerra que es económica, la farmacéutica defiende su derecho a ganar dinero y a decidir, a vender donde le sea más rentable, y en cambio la humanidad asiste desolada, al menos yo desde luego y en mi entorno compruebo lo mismo, cómo se trafica con una cuestión que es vida, ¿no? Y hay quien dice, pues es que esa fórmula tendría ya que estar puesta en internet para que toda la industria farmacéutica estuviera produciéndola. ¿Usted cree que cabría una fórmula expropiatoria apelando al interés de toda la humanidad en este caso? Bueno, la Unión Europea lo tiene en sus bases de fundamento, lo tiene, pero aquí hay que tener clara la información. Yo creo que no hace un año de esta situación, tenemos una vacuna o varias vacunas que están, afortunadamente, lo que mejor ha funcionado en esta época ha sido la ciencia, la apuesta que tenemos que hacer todos por la ciencia, y posiblemente lo que ocurre aquí es que también los laboratorios han sacado una vacuna y están haciendo modificaciones a esa vacuna. Digamos, están haciendo versiones a esa vacuna. Por tanto, yo creo que los procesos de fabricación, los procesos también tienen sus procesos logísticos y su tardanza. En ese sentido, yo, si es necesario, por supuesto, y esto la Unión Europea lo debería acometer, pero creo que aún es pronto para tomar esa actitud, esa posición, porque además están saliendo vacunas. Hoy leíamos que la vacuna rusa
parece ser que tiene una fiabilidad del 92%. Y ahora estamos en una situación que llevamos 2 meses prácticamente con la situación de las vacunas. Conforme vayan pasando los meses, esta situación se va a normalizar. Yo estoy seguro que vacunas en X plazo va a haber para todo el mundo. Esto es un problema de fabricación, es un problema logístico, es un reto muy importante. Por tanto, ahora lo vemos, igual que hemos visto en momentos determinados, bajo una sombra y una nebulosa negra, pero todo esto, conforme vaya pasando, la empresa privada, claro que es capaz de acometer y solucionar estos retos. Eso esperamos, que se normalice esa situación, porque sin duda alguna será el cimiento, ¿no?, de la deseada recuperación económica. Hablando de economía, la semana pasada, a finales de la semana pasada, conocíamos los datos de la EPA correspondientes a 2020. Hoy hemos conocido los datos del Ministerio de Trabajo, que certifican, como decía, en ese mes de enero la pérdida de 10.000 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana. La ministra Calviño hablaba desde cierto optimismo, de una leve recuperación económica. Yo no sé si desde CEF también se atisba esa tendencia hacia la recuperación de la que habló Calviño. En el tercer trimestre del 2020 crecimos en PIB y lo volveremos a hacer siempre y cuando la movilidad se normalice. Aquí hay que recordar, lo he dicho antes, el sector de turismo, juntamente con el exportador, es los sectores que principalmente sacaron esta comunidad de la crisis. España recibe 87 millones de turistas, la Comunidad Valenciana casi 10 millones, por tanto, cuando la movilidad se normalice, el sector turismo va a hacer. El sector turismo no representa el 15%, representa el 15% directamente de empleo o 15% del PIB, representa mucho más. Y lo estamos viendo ahora mismo con el canal Horeca paralizado, va a afectar a la industria primaria, a ganado, a vacuno, a todo el sector de verduras. Por tanto, una vez la movilidad esté normalizada, y la movilidad tiene que estar normalizada cuando tengamos las vacunas, la economía, por supuesto, va a explosionar hacia arriba. Y desde luego es verdad que va a haber lamentablemente empresas que van a cerrar, porque indudablemente esto va a ocurrir, pero lo que necesitamos es, primero, vacunación, necesitamos una mancha de aceite en positivo para que todos tengamos esa certidumbre, y una vez esté la movilidad normalizada, la economía funcionará. Plazos, pero yo estoy seguro que desde luego en el momento que esto ocurra, y lo digo porque olvidémonos desde luego de fallas, de Semana Santa, de San Juan, seamos sensatos, ahora estamos en esta situación, trabajemos para que cuanto antes sea una recuperación, pero una recuperación además sólida. Hablemos de impuestos, señor Navarro. La patronal valenciana anunció en diciembre que presentará un recurso de inconstitucionalidad para derogar el impuesto de patrimonio. ¿Cómo está, en qué fundamenta ese recurso la CEP y cómo está de trámite? Bueno, precisamente la semana que viene, el 10 de febrero, estamos en Madrid. Vamos a presentarlo al Defensor del Pueblo conjuntamente con la COE, porque además este es un impuesto que en su momento se creó para control, y se creó de una manera temporal, de control, más que una carga impositiva. De hecho, quiero recordar que la Comunidad Valenciana recauda cerca de 156 millones en impuestos al año sobre este concepto. Por tanto, nosotros lo que decimos es que esa no es la manera de trasladar al propietario una carga impositiva. Hay otras maneras. Desde luego nosotros no estamos cerrados, y así lo hemos trasladado a otras fuerzas políticas, de que tenemos claro que esta es una situación que la administración pública tiene que soportar, y esto solo se soporta con cargas impositivas, pero con cargas impositivas que pueden venir de las rentas del trabajo. Nosotros estamos diciendo, en vez de este impuesto sobre el patrimonio, pueden aplicarlas sobre las rentas en el tramo autonómico. Por tanto, lo que queremos es liquidar un impuesto que se creó de manera temporal. El Ministerio de Trabajo, señor Navarro, ha creado un grupo de trabajo de expertos para subir el sueldo mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio. ¿Cree que es el momento? ¿Qué le parece? No, no es el momento. Y yo creo que no hace falta mucho más poner bases para argumentar, porque consideramos que ahora no es el momento.
También en clave económica, la situación crítica de Feria Valencia está poniendo en peligro una institución más que centenaria, como usted sabe, emblema del desarrollo industrial valenciano. Ustedes de la patronal reclaman que no se deje caer a la feria, pero la solución está tardando demasiado. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hace que la feria que no se encuentre una solución definitiva para la feria? Bueno, la feria es un elemento tractor de la economía y además de competitividad, y por tanto no solo para la propia ciudad de Valencia, sino para la comunidad, y en ese sentido aporta 500 millones directos al PIB y cerca de 11.500 empleos directos. Por tanto, yo creo que una institución como la feria, no ya por lo que representa de lo antiguo, sino porque lo antiguo y lo nuevo y lo moderno es fundamental para el ámbito empresarial. En ese sentido, aquí hay dos posiciones. Esto se está tardando y va a afectar y puede afectar, y tenemos una cierta preocupación, no tanto ya en la masa patrimonial, de manera si esto puede ser negativo en los fondos propios negativos, tenemos hasta el 31 de marzo y seguro que va a haber una solución. Hoy mismo el Ayuntamiento ha remitido ya una propuesta de acuerdo a la Consellería de Hacienda. Nos preocupa la tesorería. La feria ya en los 2 últimos años atrás ha demostrado con números positivos que ya estábamos en el camino adecuado. Por tanto, yo creo que apelo al acuerdo sensato entre las dos posiciones que hay en estos momentos, que es la Generalitat y es el Ayuntamiento. En estos momentos el Ayuntamiento parece que ha remitido ya una propuesta a la Generalitat, por tanto yo creo que la solución es inminente. Nos queda un par de minutos, señor Navarro. Ayer asistimos a la inauguración del recorrido del AVE que ya une Elche y Orihuela con Madrid, y que supone también, suma 54 kilómetros al trayecto del corredor mediterráneo. Es una reclamación que sigue ahí, que sigue pendiente, ¿no? Bueno, esos 54 kilómetros sirven para una cosa muy importante en esta comunidad, que es vertebrar adecuadamente la comunidad en términos logísticos, pero sobre todo en términos sociales. Yo creo que es importante. Queda la conexión adecuada de Alicante a Valencia y una conexión de Castellón hacia Europa vía, desde luego, Tarragona, pero para mí es fundamental porque es un trabajo que además hemos conseguido hacer desde los lobbies, desde AVE, desde las propias patronales, desde las cámaras de comercio, y es una apuesta desde luego por el territorio y sobre todo con una visión de la importancia del arco mediterráneo con respecto hasta ahora lo que ha sido el modelo de infraestructuras en España, que ha sido permanentemente todo radial. Por tanto, yo creo que es importante. Otra cosa es que haya gente o no que, conforme se ha hecho la inauguración, guste o no guste con la situación. Desde luego para mí es muy importante porque sirve también para vertebrar la comunidad valenciana. Salvador Navarro, me gustaría saber personalmente qué es lo que ha aprendido usted, alguna conclusión del año dramático que llevamos. En lo personal. Bueno, en lo personal, por lo que yo he vivido con muchísima gente, de muchísimos sectores y de toda lo que es la comunidad valenciana, la capacidad humana de adaptación que tenemos, pero sobre todo algo muy importante, y al inicio de la pandemia, la elevada responsabilidad social de las empresas, de los empresarios y sobre todo de los trabajadores, que a pesar de sin mascarillas, sin guantes, sin protecciones debidas, la gente estaba limpiando las calles, transportando la mercancía o atendiendo al público, a los clientes en un supermercado. Con esa reflexión nos quedamos. Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, gracias por acompañarnos en Raonem. Muchas gracias. Julio Monreal, un placer tenerte en este estudio. Gràcies. Te esperamos de nuevo. Gràcies. I vostès, els esperem el pròxim dimarts. Cuídense molt i siguin responsables. Gràcies i bona nit.